A un argentino enorme, un dirigente radical importante, de una profundidad conceptual que nos va a enriquecer hoy, que es el doctor Juan Manuel Casela, a quien saludamos. ¿Cómo anda, Cachi? Carlos Márquez le habla, estoy con Raúl Varela en los micrófonos. Bueno, gracias por llamarme, estoy a su disposición. ¿Cómo ando? Ando preocupado por el país, simplemente. Como mucha gente, ¿no? Hoy empezamos el programa hablando de los 95 años de López Irigoyen. Yo me lo traje del Mazo con el resumen de los escritos de Hipólito Yrigoyen, que allá por 1945 editó, y era una gran oportunidad para empezar desde ahí y llegar al 2025 con usted, Juan Manuel. Arranque por donde quiera, tiene todo el tiempo del mundo con nosotros. No, el 6 de septiembre es una fecha lamentable para el proceso democrático argentino, ¿no es cierto? Irigoyen había producido el milagro de constituir una fuerza política que desde su fundación en el año 1891 hasta 2016 actuó desde la clandestinidad, en lo que se denominaba intransigencia revolucionaria, sin participar del poder, sin acordar con los gobiernos sucesivos que eran todos de origen conservador. Esa actitud de Irigoyen fue fortaleciendo el reclamo principal, lograr que la gente decidiera cuál debe ser su destino político a través del voto, a través del sufragio. Es decir, reconocer que el sistema democrático que rige en Argentina a partir de la Constitución del 53 efectivamente tenía vigencia cuando a partir del momento en que el pueblo volviera a empezar a votar sin fraudes ni limitaciones. El 6 de septiembre sucedió exactamente lo contrario. Por primera vez se produjo un golpe de Estado producido exclusivamente por el ejército, que dispuso eliminar el sistema democrático a partir de una concepción corporativista basada en las teorías vigentes en la Italia mussoliniana. Recordemos que en 1922 Mussolini llegó al poder en Italia y eso repercutió en Argentina. Los sectores nacionalistas del ejército propusieron a través de Uriburu la creación de un modelo corporativo reemplazando el modelo democrático anterior. La decisión se basó fundamentalmente en el hecho de que Irigoyen había envejecido, que estaba más lento para resolver y que la concepción antidemocrática fundada en el ejemplo italiano había encontrado en el ejército un sector importante que lo respaldó Uriburu cuando produjo el golpe de Estado. Ese golpe de Estado inició una etapa que duró 53 años. Desde el 6 de septiembre del 30 hasta el 30 de octubre del 83, Argentina vivió sometida a la tutela militar, porque en realidad las Fuerzas Armadas actuaron a lo largo de ese tiempo como tribunal de última instancia. Cualquier conflicto político de fondo podía originar la intervención de las Fuerzas Armadas, e incluso cualquier diferencia ideológica que pasara básicamente por el plano económico-social. Ese proceso fue adquiriendo mayor profundidad hasta culminar en la tragedia de los años 70, cuando la violación de los derechos humanos se convirtió en la característica de la acción del gobierno militar. De ahí una figura heredera de Irigoyen, que fue Raúl Alfonsín, continuador de la política de Ricardo Balbín, le dio al radicalismo la oportunidad de señalar que no se podía actuar como si nada hubiera sucedido y que esos episodios de violación de los derechos humanos debían ser juzgados y condenados. Y efectivamente fueron juzgados y condenados en un juicio transparente, muy limpio, hecho a la luz del público, que permitió ampliamente el derecho de defensa por parte de los acusados, que le dio a la democracia renacida en Argentina una legitimidad extraordinaria. Ahí terminó el proceso de intervención militar y espero que sea para siempre. La síntesis es la siguiente. La Argentina tuvo desde el 6 de septiembre del 30 en adelante esa característica. Su orden político estaba sometido
a la voluntad circunstancial de quienes conducían a las Fuerzas Armadas. Y ese proceso de violencia institucional terminó de la manera que terminó en los años 70. Ese proceso no debe repetirse, nunca más debemos recurrir a las Fuerzas Armadas. Debo reconocer que esas intervenciones siempre fueron respaldadas por algún sector civil, nunca fueron exclusivamente militares, pero las Fuerzas Armadas eran el instrumento necesario e imprescindible para producir estos fenómenos. La realidad argentina de hoy no corre riesgo desde el punto de vista golpista, porque la experiencia de los años 70 fue definitiva en ese sentido, y en esa experiencia incluyo la derrota de Malvinas. Pero aparecen otros problemas: el crecimiento extraordinario de la pobreza, el crecimiento extraordinario del trabajo en negro, que establece un porcentaje de afectados igual que el de la pobreza aproximadamente. Es que nos está exhibiendo la posibilidad de una sociedad definitivamente fracturada, dividida entre ricos y pobres, y con una fuerte característica de desigualdad. Y la política económica que está aplicando el gobierno de Milei no hace más que consolidar esa posibilidad futura. Estamos frente a un riesgo distinto de la intervención militar. Estamos corriendo el riesgo de la fractura social. Cachi, yo lo escuchaba recién, de hecho tomé nota, creo que después le voy a comentar cuál va a ser el título de la nota, porque lo dijo en la primera parte de lo que nos refería. Yo quería preguntarle por algo muy puntual. Para los que escuchan, Casella es un hombre que ha aportado intelectualmente muchísimo a la calidad de lo que debe ser una democracia, la democracia argentina. ¿Qué piensa qué se le ocurre cuando ve semejante frivolidad, banalización, violencia, ataque a otros argentinos desde el Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, ¿qué pienso? Me desespero realmente. Yo tengo 50 años de vida política, yo soy un viejo ya. Me crié en un lugar político porque mi padre era dirigente de la Unión Cívica Radical, murió siendo secretario del Comité Nacional que presidía Balbín. Por lo tanto, la política fue cotidiana para mí desde mi nacimiento. Pero la política que estaba basada en ideas, la política que estaba basada en principios, la política que estaba buscando el bien común, no la política actual que se ha vuelto de un individualismo egoísta realmente decadente, que implica necesariamente la pérdida de calidad. Porque cuando el individualismo egoísta se afirma en la cultura política actual, nos estamos encontrando con una sumatoria de proyectos individuales que en muchos casos están ejecutados por personalidades audaces y nada más. De ahí viene la pérdida de calidad global de la política argentina. La política en la que yo me eduqué tenía un promedio 7 y estamos en un promedio 4 descendiendo. Y en ese sentido, la forma en que Milei utiliza el lenguaje, las expresiones del presidente de la República, los conceptos que utiliza, son realmente lamentables, no solamente desde el punto de vista cultural, porque no me estoy refiriendo a las malas palabras, a las agresiones verbales utilizando groserías, me estoy refiriendo a los conceptos centrales. El presidente de la República le dice a sus partidarios que no odian lo suficiente, y ese concepto demuestra una personalidad. El modelo democrático está fundado en otros valores que no tienen nada que ver con el odio. Y por lo tanto un presidente que dice eso desde la presidencia de la República está ofreciendo un escenario decadente que profundiza la pérdida de calidad de la política. Por lo tanto yo estoy espantado, ¿no? Además me cuesta mucho adaptarme a este fenómeno, porque yo no estoy dispuesto a soportar que me endilguen el lenguaje que utiliza el presidente, y no estoy dispuesto a utilizarlo ni aunque se vuelva popular. Por lo tanto, creo que acá hay que hacer un esfuerzo de voluntad, hay que advertir que por esta vía perdemos calidad como país, como sociedad, como conjunto de seres humanos, que nos parecemos cada día más a una tribu maleducada, y por lo tanto no podemos continuar por ese camino, porque si no, todo el esfuerzo que se hizo a lo largo de 150 años
tratando de convertir la escuela pública argentina en un modelo de integración social que completara el proceso de incorporación que generó, por ejemplo, la llegada de millones de inmigrantes, hoy está devaluado, ha perdido presencia, ha dejado de ser un punto de referencia, y eso aparece consolidado a partir de una figura presidencial que realmente a mí me parece que no cumple de ninguna manera su función de mejorar la sociedad. Juan Manuel, ¿qué tal? Raúl Varela lo saluda, ¿cómo le va? Bien, bien. Hay un tema que a mí me preocupa hace tiempo porque me parece que hay una falta de grandeza en algunos sectores de la dirigencia política opositora, ¿no?, al gobierno de Milei. Yo creo que hay un sector de derecha, ultraderecha, claro, que se ha unido, que es claro, y por otro lado un sector que yo llamo democrático, que está totalmente dividido y peleado entre sí. ¿Cómo yo me acuerdo cuando se enfrenta a la ultraderecha en Francia, que la oposición se reunió, conservadores democráticos, liberales, la izquierda, comunistas, socialistas, socialdemócratas, para ganar, y finalmente lograron ganarle a la hija de Le Pen. ¿Cómo se hace en Argentina para armar un frente democrático fuerte para frenar esta avanzada de ultraderecha? Bueno, esa experiencia en Argentina está hecha en 3 oportunidades. Claro. Las menciono específicamente. En 1961-62 con la Asamblea de la Civilidad, en 1970 y pico, con el 72-73 con la Horda del Pueblo, y después con la multipartidaria, allá en los años 70. Y además con un episodio notable que fue el famoso abrazo de Perón Balbín. Es decir, en ese momento los dirigentes políticos de primer nivel demostraron la vocación de unir a la Argentina, demostraron la vocación de encontrar los caminos para integrar a la Argentina políticamente hablando. Yo tengo entre los papeles que tengo guardados, conservo la convocatoria a la Horda del Pueblo que realizó el radicalismo en los años 61-62, porque lleva la firma de Ricardo Balbín y de mi padre. Ellos fueron los firmantes de la convocatoria que después se terminó saliendo del proceso militar. Nunca logramos darle estabilidad a esas salidas. La Asamblea de la Civilidad terminó con el golpe del 66, la Horda del Pueblo terminó con el golpe del 76. Esperemos que esta tercera oportunidad no termine también de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con la dirigencia política actual? Yo utilicé la expresión individualismo egoísta. Acá es cierto, efectivamente, como usted señala, hay un corrimiento hacia la derecha ultra en el escenario político argentino que es muy preocupante. En realidad, la derecha domina el escenario. La ultraderecha, representada por Milei se confiesa como hombre de ultraderecha y actúa como hombre de ultraderecha, y la derecha conservadora, aquella que Milei llama la derecha cobarde, que representa el PRO. Del otro lado no hay nada. El problema es ese. Del otro lado no hay nada. ¿Por qué? Porque el peronismo ha abandonado el concepto de justicia social en los últimos 15, 20 años. Lo ha reemplazado por la utilización de la pobreza como cantera de voto cautivo. El radicalismo exhibe una carencia dirigencial que es trágica para su existencia. Trágica para su existencia, lo digo sin exagerar. Y en tercer lugar, los sectores de izquierda están muy amortiguados, están prácticamente desaparecidos, salvo el esfuerzo personal de un grupo de dirigentes que trata de sostener las ideas de la izquierda. De manera que frente a la hiperderechización de la política argentina no hay una alternativa. Si hubiera una alternativa, este gobierno no habría ninguna duda que este gobierno perdería las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires y de octubre en la Nación. Porque si hay una alternativa, quiere decir que hay una propuesta diferente que permite imaginar un camino diferente. Hoy este gobierno todavía tiene la posibilidad de subsistir, pues, electoralmente hablando me refiero, no estoy pensando en otra cosa. Este gobierno tiene la posibilidad de subsistir electoralmente hablando
porque no hay un programa alternativo que cree la oposición. En ese sentido, cada vez que yo me reúno con amigos radicales, y lo hago prácticamente todos los días, les necesito lo siguiente: Milei está haciendo lo que su concepción política le indica. Está trabajando para la ultraderecha, está trabajando no para destruir el Estado, sino para destruir el conjunto de garantías políticas que implica la Constitución Nacional, eliminando los controles, avanzando indebidamente en distintos sectores. Tanto es así que Patricia Bullrich ocupa un espacio importante en la opinión pública simplemente porque reprime, y eso es exactamente lo contrario del moler el Estado de adentro, como dice Milei. Es utilizar el Estado como usa la ultraderecha en todas las países del mundo. La ultraderecha utiliza el Estado para reprimir. Lo que estamos dejando de cumplir nuestra obligación somos nosotros. Somos los opositores los que no tenemos imaginación, inteligencia, calidad de pensamiento y generosidad para articular un frente opositor sólido y consistente que le permita al pueblo argentino tener una alternativa. Cachi, usted que es un hombre de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, le voy a hacer de mi parte una última pregunta. Le agradezco el tiempo y seguramente vamos a hacer lo posible porque nos vuelva a dar tiempo, pero tengo una, es contrafáctico, pero faltan 24 horas. Algunos sostienen que cuando se ordena la provincia de Buenos Aires de alguna manera, después se ordena de alguna manera el país también, enfrente o al lado. ¿Qué pasa si mañana en la provincia de Buenos Aires pierde el gobierno nacional? ¿Qué abre? ¿Qué escenario abre? ¿Qué posibilidad? ¿Qué se le ocurre? Estamos hablando con un hombre constructivo, Raúl, ¿no? Un apasionado, un patriota, no es cualquiera, Casella. ¿Qué se le ocurre? Primero lo que quiero decir es cuál es mi posición. Yo quiero que pierda el gobierno. Estoy esperando que se produzca la derrota. Claro. La decepción para mí, personalmente, mi personal decepción consiste en que esa derrota, si se produce, será provocada por el peronismo y no por la Unión Cívica Radical. Está claro, ¿no es cierto? Sí. Pero yo no puedo aceptar que este proyecto de gobierno, esta política económico-social de fractura que va a generar la consolidación de dos sociedades dentro de la Argentina, que puede llevarnos otra vez a situaciones de inestabilidad político y social muy serias, que este modelo se consolide a partir de un triunfo electoral que lo vuelva a legitimar. Eso espero que sea derrotado. Ahora bien, reitero, el problema consiste en que el peronismo, tal como está diseñado hoy, no es el peronismo de Perón. Es el peronismo de quienes creen que la pobreza les conviene porque es voto cautivo. Por eso todo el sistema que se ha desarrollado en los últimos 20 años en el peronismo. Yo creo que acá hace falta volver a pensar en términos de justicia social, ese concepto que Milei rechaza y que desprecia. El concepto de justicia social implica saber cómo se hace para crecer y saber cómo se hace para distribuir con justicia el crecimiento mientras se produce. Yo no comparto ese concepto de primero hay que producir y después distribuir. Yo creo que hay que producir y distribuir. Y por lo tanto, la acción política debe estar orientada a contrabalancear la desigualdad en que se desarrolla la sociedad argentina actual. Me parece que ahí la clave de este proceso consiste en encontrar en el plano económico-social la coincidencia que Alfonsín encontró en el plano político en los años 80. Encontrar entre todos, nosotros en los años 80, entre todos encontramos una fórmula para salir políticamente de la tutela militar. Tenemos que encontrar una fórmula para salir de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Juan Manuel, recién Carlos le hacía la última, ahora yo le hago la última pregunta y desde ya le agradezco su tiempo. Yo sé que lo que voy a comentar es con el diario del lunes, pero ¿no cree que fue un error, no digo electoral, digo para el país y para el partido, para la Unión Cívica Radical, esta alianza que se plasmó en Gualeguaychú con la derecha?
No me hable de eso, por favor, que me pongo a gritar. No. Yo estuve en Gualeguaychú, Sí, ya lo sé. para oponerme a Sí, esa ya lo sé, por eso. Lo percibí siempre como una contradicción que iba a producir el efecto que produjo. El efecto que fue la de generar una especie de estallido interno. Porque a partir de la contradicción que implicaba una alianza entre el radicalismo y el PRO, cualquier posibilidad de alianza estuvo abierta, claro. Legitimó cualquier alianza. Y entonces terminamos con Cornejo, hoy aliado con la Libertad Avanza. Esos pueblos trajeron estos barros, además de traer un gobierno que fracasó, que fue el del PRO, Claro, porque sí. porque de Gualeguaychú no salió un gobierno del PRO y el radicalismo, salió una alianza electoral donde el radicalismo fue peón de brega electoral para un gobierno que fue monopolizado por el PRO, como lo dijo Macri 10 días después de las elecciones. Acá gobiernan los que ganaron, y los que ganaron fueron los del PRO. Entonces, esa decisión fue un error, un grave error estratégico. Creo que el radicalismo está pagando reiterados precios por ese error de ese momento. Ojo que eso implica también que la relación con el peronismo hay que replantearla. Y hay que replantearla en los dos sentidos, del radicalismo hacia el peronismo y del peronismo hacia el radicalismo. Porque el gobierno, la última etapa del gobierno peronista, la etapa de los años de Fernández, determinó la reaparición de un sentimiento gorila en los sectores no peronistas, que había desaparecido gracias a Perón y Balbín. Ese sentimiento volvió a aparecer por la grosería de las políticas electorales del gobierno de Fernández. El plan Platita, la candidatura de Massa, todo eso generó la reinstalación de un nivel de gorilismo que deformó el pensamiento radical, que lo limitó, que lo hizo, no digo claudicar, pero sí disminuir en intensidad. Muchos radicales votaron a Milei para evitar que el peronismo siguiera gobernando. Y eso nos llevó a la situación que estamos viviendo ahora, la situación nacional con Milei presidente y la situación partidaria con esta decadencia de la Unión Cívica Radical. Yo creo que, pienso que hay que hacer el máximo esfuerzo para terminar con este proceso de decadencia radical, porque hay un espacio político que hay que ocupar, y ese espacio político es el espacio del progresismo democrático. Y por lo tanto, si ese espacio, un partido como la Unión Cívica Radical, como fue históricamente, está en condiciones de ocupar o por lo menos tener presencia en ese espacio. Y esa posibilidad hay que desarrollarla. Cachi, le agradecemos el tiempo. Lo vamos a llamar una semana antes de las elecciones de octubre. Con mucho gusto, estoy a disposición. Va a ser un placer y vamos a hablar de coyuntura directamente. Que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias. Después yo le voy a mandar el audio para su archivo después. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.